Muy bien, buenos días a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Estamos en una edición más del programa Cambio en el Debate. Hoy vamos a tener un tema muy interesante ahora con respecto del Día del Padre. Sea o no sea un día comercial, o sea un día que haya que festejar o ir de hacer consumismo, ¿no? Es un día de reflexión también, es un día de pensar en cómo están cambiando las cosas actualmente, en cómo se están cómo los patrones tradicionales en los que estábamos acostumbrados a ver se están modificando rápidamente por todas las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Y que eso justamente vamos a platicar, cuál es el nuevo rol de la paternidad y qué implica en la sociedad, qué implica en la economía, porque tiene un costo, qué implica legalmente. Y de eso vamos a intentar platicar hoy, vamos a tener una plática bien interesante de los nuevos papás. ¿Cómo están ahora también los nuevos papás? ¿Qué significa la nueva paternidad? Y para eso le damos la bienvenida a la psicóloga Cristina Almanza. Ella también es psicoterapeuta. Es una persona con mucha experiencia en el tema, que ha trabajado mucho y pues queremos que nos comparta y que también aquí podamos platicar que le damos la bienvenida a Rubén Castañeda. Gracias. Él es comerciante y es papá soltero. Y vamos a platicar justamente de cómo se viven ciertos roles que no solamente como Rubén, ya son las estadísticas están aumentando. ¿Y qué implica esto, no? Entonces vamos a empezar, Cristi, qué significa esto de la nueva paternidad o los nuevos roles? ¿Qué es? Bueno, me parece que es un tema muy, muy interesante y muy complejo también. El rol de la mujer ha ido cambiando y evolucionando y ha habido una transformación pues muy importante, ¿no? Ha pasado de estar en casa y encargarse de la crianza de los hijos y los asuntos del hogar, uh-huh, a ser económicamente mucho más activa porque, bueno, las circunstancias han cambiado. No tan rápido, pero también ha sucedido un movimiento en cuanto al rol del papá, que los padres cada vez se ven en la necesidad de involucrarse más en la crianza de los hijos y en el cuidado de, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues creo que ese es el movimiento y me parece importante porque durante muchísimo tiempo a los hombres únicamente se les vio como a alguien que sembraba vida y después se convierte en un proveedor económico. Y desde el punto de vista psicológico, pues evidentemente el papel del papá es mucho más importante que eso, ¿no? Que dar dinero y ser cuando llegue tu papá te va a dar, ¿no? Así ¿no? Es. Va mucho más allá de eso. Y ahora no es tanto así, ¿no? Porque los que aportan económicamente ya son los dos. Sí, habitualmente son los dos. En la actualidad ya la mujer también tiene que trabajar algo mejor porque, bueno, tiene que trabajar porque hay una necesidad de desarrollarse profesionalmente y una necesidad económica, claro, para también mantener la familia. Claro. Entonces ya no cae solamente la de tu papá es el que tiene la directiva o el mando en la casa. Incluso hay papás que se quedan a cuidar a los niños. Sí, así y la mamá tiene un buen trabajo, entonces ella se va a trabajar y se queda el papá en el papel de la... ¿Tú cómo estás, Rubén? ¿Cómo es tu situación? Yo tengo 3 hijos. De uno de tus hijos. Sí, de uno siempre. Uh-huh. Tengo 3 hijos, se llama Carla, Sebastián y Santiago. El medianito, que tiene 8 años, él vive conmigo, siempre. Yo lo llevo al colegio, lo recojo, come conmigo, cena conmigo, le hago su lunch en la mañana y todo eso. ¿Y cómo te organizas? ¿Cómo te organizas con todo eso cuando tienes que irte temprano a trabajar, cuando a lo mejor tienes algún compromiso para recogerlos? ¿Cómo te organizas tú? A partir de que se quedó conmigo. Para educarlo, para cuidarlo, para atenderlo, todo lo que implica la atención a un hijo desde salud, educación, vestimenta, cariños, cuidado y todo lo que nos va a decir Cristina. ¿Cómo te organizas? Es bien diferente, porque estás acostumbrado, como decía Cris, a tener el rol de padre. Pues tú llegas y tratas de mantener la casa bien económicamente, pero al final todas las cosas de la casa las funciones las hacía la mamá. Entonces cuando él se queda a vivir conmigo, me cambia la vida completamente, en muchos aspectos.
Pero como tú dices, ¿cómo me organizo? Lo primero que te debía haber organizado es hacer mis cosas después de él. Yo decía, si tenía una cita a las 8, no puedo a las 8. ¿Por qué? Porque a las 8 ya estoy con mi hijo y esto y lo otro. Antes salía mucho en la noche, yo tengo un negocio de renta de autos, entonces a mí me podían hablar a las 10 de la noche, 11 de la noche, oye, un vehículo, yo iba donde los tengo guardados, los sacaba y ahorita ya no. Ahorita la gente que son mis clientes saben que después de tal horario no puedo. ¿Por qué? Porque no voy a sacar a mi hijo de la casa a altas horas de la noche y eso. Entonces, lo principal, yo me organizo después de él. Yo no puedo ir a algún lugar, por ejemplo, si tengo que salir fuera, yo les digo después de las 7:30. ¿Por qué? Porque a mi hijo, yo me despierto a las 6:15, lo baño en las noches, porque hace mucho frío, no le gusta. Entonces yo me despierto, lo despierto, yo bajo, le preparo su lunch, todas las cosas que él lleva. Sí, claro. Ya cuando subo, ya está vestido, le lavo los dientes, su cara, peino, todo, bajamos. A veces alcanza a desayunar algo ahí, si no ya lo llevo con su lunch a la escuela y ya posteriormente de eso ya quedo yo para hacer cualquier cosa, cualquier función de mi trabajo. Antes no, porque yo tengo a mi hijo, tengo una muchacha de planta hace poco que ya me ayuda y se me facilita un poco, pero él está muy pegado, yo no lo puedo dejar, porque él me dice, no, aunque ella me pueda apoyar en la cuestión de, sabes que voy una hora a este lugar, a él no le gusta, como ya se acostumbró así. ¿Y cómo sientes tú, Rubén, por ejemplo, así como tú, como comentábamos antes de empezar el programa, así hay muchos? Las estadísticas de divorcios en Michoacán, en México, pues están aumentando terriblemente. Muy altas. Hasta un 30%, si no bien me equivoco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sientes tú? ¿No sientes, porque por ahí estaba un dilema de perder esa masculinidad, de perder ese papel de masculinidad del hombre al atender a tus hijos? ¿Y cómo cambia esta percepción que ahora tú vas a tener acerca de las mujeres? ¿Cómo has visto ahora que lo estás viviendo? ¿Cómo cambia? ¿Cómo se ve? ¿Tú qué? Cambia muchísimo, te voy a explicar desde el principio. El hecho de pararte en la mañana, yo decía, ay, su mamá y mis hijos se paraba temprano, hacía lunch, todo lo que ahora hago. Yo decía, pues nada más hace eso y ya se desocupa. No hace nada. No trabaja. Sí, no, la verdad es que, y sí trabajaba, la verdad es que sí es muy cansado, la tarea, el ya báñate, de repente como todos los chicos, pues, te saca tus casillas y les gritas o tratas de no hacerlo, pero pues al final, pasa eso. Y en la cuestión de la primera pregunta que me hacías, fíjate que lejos de que yo pierda el machismo y eso, porque traigo a mis bebés, y de hecho mi hijo el pequeño pues, es un bebé, tiene 3 años, entonces tiene 1 año y medio que estoy solo, entonces desde 1 año y medio lo traigo y pues tienes que tener mucho más cuidados con él que con el mediano. Pero si tú te fijas en plaza, ve a donde quieras, a cualquier lugar, a restaurantes, a donde sea, y ya ves a muchos papás solteros. Ya ves a papás con bebés también, que pues tienes que traer aquí el biberón, los pañales, todo eso, y ya te metes al baño y lo cambias ahí como le hacían las mamás. Entonces, como le hacen las mamás. Pero la verdad es que ya hay muchísimo, lamentablemente, como tú dices, está subiendo muchísimo el divorcio y sí, yo digo que me cambió la vida para bien. Para bien. Pero, y Cristi, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de esto que dice Rubén? Bueno, pues me parece padrísimo. ¿Qué te puedo decir, no? O sea, que pueda involucrarse en estas labores. Creo que la cuestión cultural es muy fuerte en este sentido de lo que dices de perder la masculinidad si me involucro, ¿no? O sea, si cambio un pañal, entonces seré menos hombre, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor no nos lo enseñan así, con esas palabras tal cual, pero va implícito en muchas de las acciones, en muchas de las formas en las que nos enseñan, ¿no? Desde la crianza, desde muy temprana edad. Entonces, sí creo que hay que hacer un movimiento cultural importante en el sentido de
de involucrar a los papás, ¿no? O sea, no pasa nada. A mí me parece que es mucho más integrador que el varón se involucre en las labores, ¿no? De todo a todo, que colabore. Si la mujer está participando económicamente, socialmente, laboralmente, entonces vale la pena que se haga una colaboración, ¿no? Y sí creo que muchas veces la mujer es la misma promotora, la principal promotora de que eso no suceda, ¿no? De dejar al hombre fuera y decir, no, es que tú no sabes, es que tú no le dejas chueco el pañal, ¿no? Es que tú no lo haces bien, es que tú no lo cargas bien, ¿no? Y desde ahí empezamos a dejar fuera y después sí viene la queja neurótica completamente de es que no me ayudas, que ese famoso no me ayudas también es terrible porque tú no me haces el favor de ayudarme, el hijo es de ambos, dos, ¿no? Entonces es una colaboración. Así es. Entonces, bueno, pues sí creo que es muy valioso, no creo en lo absoluto que se pierda la masculinidad, sin embargo sí creo que la parte cultural sigue siendo sumamente pesada. ¿Han cambiado los roles de género? Sí creo que han cambiado. Creo que no tan rápido como a mí me gustaría quizás, ¿no? Sí creo que ha cambiado, sí creo que es real, que cada vez hay más varones que se involucran en esta parte, que participan en la escuela, en la comida, en los hijos, en la educación, sí creo, estoy convencida de eso. ¿Y esto qué implicaciones tiene para la sociedad, Cris? ¿Qué implicaciones tiene para los hijos, para su formación cuando pues son hijos que crecen también que no son que ya no se llaman familias disfuncionales, ya son las nuevas relaciones de familia, porque no es que eso es una familia disfuncional, ese concepto ya no existe. No, ya no se utiliza el concepto de familia funcional o disfuncional. Creo que la nueva tendencia es ver a las familias como son, ¿no? O sea, mi familia es esta. Mi familia es que yo tengo solamente a mi mamá, por ejemplo, y el papá está fuera. Fuera es, no está, no existe, bueno, sí existe, pero no lo conozco, o no vive aquí, o al revés, ¿no? Vivo solamente con mi papá y mi mamá no está, por lo que sea, por la razón que sea. Se murió, se enfermó, no está, no quiere estar. O están juntos, o vivo con una abuela, o las parejas homosexuales, por ejemplo, que finalmente son nuevas tendencias también. Y entonces creo que si como sociedad pudiéramos ver esa realidad, o sea, hay familias de diferentes tipos, ¿no? Familias integradas, lo que platicábamos cuando hablamos hace unos días, ¿no? Familias en las que son tus hijos, mis hijos y ahora nuestros hijos, ¿no? Y son una familia también. Y entonces en el momento en el que le enseñamos a los niños a ver que esa es su familia y que así es, ellos aprenden a verlo con naturalidad, ¿no? Nos enseñan que hay estereotipos, ¿no? Y entonces la familia ideal es un papá, una mamá, un hijo y si es posible una hija, ¿no? Así porque tener la parejita es lo... Y todos felices. Y bueno, la realidad es que no todos se apegan a eso. Y entonces si lo pudiéramos tomar con más naturalidad sería mucho más sencillo. ¿Y los hijos qué pasa? Cuando los hijos están viviendo situaciones como estas, por ejemplo, que están al cuidado del papá nada más, o que están nada más al cuidado o que nada, eso después es una distribución de los tiempos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Y también las cuestiones de dinero. ¿Qué pasa ahí con los hijos, Cris? ¿Que no pasa nada? ¿De qué depende? Yo creo que pueden pasar muchas cosas, es decir, no te puedo decir si están con el papá pasa esto y si están con la mamá pasa esto. Creo que son infinidad de variables las que se involucran, ¿no? Es decir, legalmente, yo no sé mucho de leyes, pero la tendencia mayor es que los niños estén con la mamá, ¿no? Pero eso no es una garantía de que vayan a estar bien o de que su desarrollo vaya a ser óptimo, ¿no? Igualmente sucede con el papá, ¿no? Y se involucran un montón de variables. Lo que sí te puedo decir es que el papel del papá es importante, ¿no? Que favorece la seguridad, la confianza. Te necesita estar un papá presente. Ya sea que estén separados o no, la figura del papá es importante. No desde el miedo, como ha estado o como estuvo durante muchísimos años, ¿no? Como esto que te decía al principio, cuando llegue tu papá, te va a dar, ¿no? Y entonces llegó el papá y no desde ahí, sino desde la confianza, desde la cercanía. De hecho, hay estadísticas que hablan de que los hombres que se involucran
en la crianza de sus hijos son más estables emocionalmente y tienen menores índices de alcoholismo y de otro tipo de conductas adictivas. Así es, tienes toda la razón. Yo también me informé tantito antes del programa y efectivamente los papás que dan más afecto a sus hijos, sean niños o niñas, van a ser niños, porque antes no, pues cómo darle un beso al hijo, ¿no? Se va a volver joto, se va a volver no sé cuánto. Y es todo lo contrario, el afecto, el abrazo, el beso, el acercamiento hace de personas más seguras en sí misma y no personas necesitadas de afecto que después se traduce en problemas pues de adicciones, problemas de atención, etcétera. Los hijos lo que buscan ahora es que no estés jugando con ellos en algo que no se puedan tocar. Ellos siempre buscan el roce, que los abraces, que juegues luchitas, o sea, 1000 cosas que los puedas abrazar, que puedas convivir con ellos. No tanto como ahorita está gruesísimo esto los juegos, son ciber los chavitos, o sea, se meten en eso y los míos lo hacen y pueden pasar 3 horas o 4 horas y ahí, entonces desde ahí está un poco mal esto. Vamos a hacer rápido un pequeño cortecito y vamos a regresar. Estamos platicando con Rubén Castañeda, papá, y con Cristina Almanza, psicóloga y terapeuta. Estamos hablando de los nuevos roles de la paternidad, momento de reflexión, momento de ponerse a pensar en cómo están las cosas y cómo estamos formando los futuros. Te regresamos. Bueno, vamos a continuar. Estamos platicando acerca de los nuevos roles de la paternidad y las implicaciones que esto trae para la sociedad, viéndolo desde el punto de vista de la reflexión, que es muy importante ahora con motivo del Día del Padre. ¿Qué significa ser papá en estas nuevas condiciones de vida en donde la mamá se involucra a trabajar, en donde la mamá pide y también está buscando, aunque a veces no de la misma, aunque esa es la cuestión cultural, ¿no? Pedimos que nos ayuden a cambiar los pañales, pero los criticamos, no sé cuándo. Entonces, todos estos nuevos roles, y ahora las nuevas familias acerca de las parejas homosexuales, que también están pidiendo formar su familia y que ha habido muchísima polémica con todo esto. Lo que estábamos platicando hace ratito, Cris, en el corte. Uh-huh. Bueno, creo que ese es tema como para 20 programas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, sí creo, tú me preguntabas si hubiera una ausencia de una figura o de otra, ¿no? Por ser 2 personas del mismo sexo. Yo no soy especialista en el tema de sexualidad, pero desde lo que yo conozco, me parece que en las parejas homosexuales habitualmente, no sé si puedo decir que siempre, hay alguien que cumple un rol y alguien que cumple un rol masculino y alguien que cumple un rol femenino. Y entonces pueden ser 2 varones y uno de ellos tener una conducta o ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Muy maternal, aunque sea un varón. Uh-huh. Y aunque no sea homosexual, es decir, alguien puede tener acoger a los hijos de una forma muy maternal, aunque sea un varón. ¿Tú estarías de acuerdo en la crianza de un hijo bajo 2 papás o aunque uno tenga la figura maternal? Sí estoy de acuerdo bajo ciertas circunstancias, es decir, previo un buen estudio psicológico de las condiciones que le pueden dar a ese niño, ¿no? Uh-huh. Porque sí creo que, como te decía hace un ratito, no hay reglas, ¿no? O sea, no es, si hay un papá y una mamá, no es regla que los hijos van a tener un sano desarrollo. Y si hay 2 papás o 2 mamás, tampoco es regla que les va a ir mal. Uh-huh. Pero tampoco que les va a ir bien, ¿no? Sí, no está entonces, hay que probar y hay que ver el estado de salud mental en el que se encuentran estas personas, la estabilidad que hay en la pareja, como en cualquier otra pareja. Mi muy particular punto de vista es que tienen el mismo derecho que cualquier otro, ¿no? ¿Tú qué sientes que está faltando, que te faltaría en la parte de la educación o cómo te has sentido también con esta etapa de cuidar a tu hijo y estar? No, cada día aprendes algo nuevo, o sea, cada día te das cuenta, según es mi forma de pensar, según yo lo estoy haciendo bien,
pero en las noches me doy cuenta que algo no hice bien y al otro día digo, lo voy a hacer mejor. Entonces siempre te va a faltar algo, pero siempre tratas de educarlo de la mejor manera. De repente por ahí se te va algo, es normal, pero les platicaba hace un rato, yo cuando empecé con esto del rol del papá soltero, a mí me daba pena irme a una plaza comercial y traer a mis hijos de la mano. No me daba pena andar con ellos de la mano, me daba pena que la gente me viera. Y más pena me daba conmigo mismo, que yo veía a las familias completas y decía, chin, mis hijos no tienen a su mamá. Que te das cuenta que sí la tienen, pues, claro, su mamá está ahí, está de otra forma. y está al pendiente de ellos y todo, pero lo que yo sentía era que no anda la mamá, el papá, lo que tú decías hace un rato, La familia tradición. la familia tradición. Pero yo te voy a hacer una pregunta, en una familia tradición hay muchas cosas que suceden, pero no se separan o no dejan de hacer sus cosas, ya decir cada quien por un lado, por el qué dirán, por esto, y en esas familias a veces sufren más los niños, que en decir, ¿sabes qué? Ya no podemos estar juntos, tú tu lado, yo mi lado, y vamos a tratar de que los niños sufran lo menos posible, que fue nuestro caso con mi expareja. Y en los roles, en el acogimiento, por ejemplo, con la escuela, en el acogimiento con las actividades, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes? ¿O qué sientes que estaría faltando? Rubén, por ejemplo, que llegas a la escuela y que hay un festival y que por X cosa no pudo ir su mamá y que estás tú, o que te toca ir a ver alguna situación escolar o alguna situación en el doctor. No, eso yo antes lo hacía mucho. Trataba siempre de estar ahí, o por ejemplo al doctor, a la mamá de mis hijos no le gustaba mucho ir al doctor porque si ocupaban por ahí un piquetito o algo era muy aprensiva a ella. Entonces siempre los llevé al doctor, siempre traté de estar en la escuela. No siempre alcancé, pero siempre traté. Entonces ahora que me toca ir a la escuela, que los llevo al doctor, que todo esto, pues es para mí no normal, pero aparte es padre, ¿eh? Es bien bonito, que él sabe que tú vas a estar ahí, que él sabe, papá, llegas primero que todos y no sé qué, y tú no les puedes fallar. Entonces Claro. tú llegas y tú no lo puedes defraudar, y él sabe que siempre vas a estar ahí. Pero sí, es muy padre, y la verdad que qué mal que me pasó esto. ¿Por qué qué mal? Porque como decía hace un rato, pues siempre sufren, de alguna manera los niños cuando hay esta ruptura sufren mucho, pero me ha ayudado mucho a darme cuenta del tiempo que les debes dedicar a tus hijos, y aparte del tiempo, cómo se los debes dedicar. O sea, tú a tus hijos, yo, en mi caso, por el negocio, por las cosas, yo les decía, oye papá, sí, sí, mañana te lo doy, pero sí me lo das, sí, mañana te lo das. Les rompía el corazón, yo creo que unas 100 veces a la semana, sí, mañana, y sí, mañana te lo doy, y yo creo que sí, y no es así. Oye papá, esto, no, déjame checarlo y lo vemos en la semana y vemos si lo hacemos. Esto tendría que ver también con la parte de la desintegración familiar, con los hijos de desintegración familiar. ¿Qué impacto tiene con los hijos? Que hay una ruptura en la pareja. Pues el impacto puede ser muy... Pero en la parte, o sea, se da una desintegración y entonces se empiezan a buscar estos nuevos esquemas de distribución de los tiempos, de las actividades, de las responsabilidades. ¿Qué se tiene que hacer ahí? O sea, legalmente, culturalmente, las instituciones sociales, las instituciones de gobierno, ¿qué tiene que hacerse para apoyar, dado a que la participación, a que la paternidad está cambiando y lo están participando y están quedándose con los hijos, pero cómo se puede hacer para garantizar que los hijos crezcan afectivamente, emocionalmente estables? Esa es ¿qué se tiene que hacer? Mira, no sé qué tienen que hacer a nivel gubernamental, ¿no? Me queda claro que es un asunto de educación y muy de fondo. Creo que, bueno, pues pueden hacer muchas cosas, ¿no? Lo primero que tiene que hacer la pareja es poner orden y plantear una nueva estructura de cómo va a ser la relación, de cómo va a ser la dinámica, qué vas a hacer tú, qué voy a hacer yo, qué espero. Es decir, si la ruptura se dio es porque probablemente eso no lo hicieron al principio de la relación, ¿no? Yo esperaba algo de ti,
tú no me lo diste, y lo pongo entre comillas porque no es su obligación, y viceversa, ¿no? Y entonces da la ruptura. Entonces, bueno, hay que organizar nuevamente en pro de los hijos, ¿no? Lo que sí creo es que se pueden hacer muchas cosas en cuestión de educación, desde la educación durante el embarazo, la lactancia, involucrar al papá. Si están o no están juntos, me parece que ese no es como el asunto más grande, sino el asunto es que el papá tenga un lugar, que el papá tenga un lugar en la familia, porque el papá puede vivir en la misma casa y no verse, ¿sí? Entonces, me parece que eso es lo más importante, desde la lactancia, desde la crianza, desde saber cuál es su escuela, ¿no? Yo conozco papás que no saben cómo se llama la maestra de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Que no saben si les dio varicela o no les dio varicela, con esto que le preguntas a Rubén ahorita. No tienen ni idea. Si les preguntas cuánto pesó tu niño al nacer, no tienen ni idea, ¿no? Entonces, creo que esas son las cosas que se pueden hacer, que sí, por ejemplo, institucionalmente hay muchas... ¿Desde la educación? Siempre es hacia la mamá, ¿no? Pienso en el embarazo, en la educación en cuanto al embarazo, de instituciones públicas, y siempre es todo dirigido a la mamá, toda la mamá. El parto es solo la mamá y no puede estar el papá. Pero te voy a decir también algo, hay mamás que se adjudican a ese papel, claro, pero completamente. Sí. Olvídate que te pares en la escuela, no es mi caso. Sí, no te Nosotros toca, fuimos ¿no? yo entré a todos los partos, siempre estuvimos muy relacionados en esa cuestión con mi pareja. Hay papás que cuando nacen se van a dormir a otro cuarto. Sí. O se fueron a de borrachera, ¿no? El día que nace. A festejar y ya luego ni lo conocieron. Pero chavito. lo que les comentaba era que hay mamás, porque conozco, que no, es mi niño, y llegaba el papá, y no, espérame, no lo cargues porque se te puede caer. Sí. Y no, espérame, y llega el momento en que desechan al padre, ellas, para tener a su hijo ahí con ellas. Para ir concluyendo, podríamos decir que ¿qué conclusiones podríamos ir sacando, Cris, de esta plática? Estamos hablando de que el problema es una cuestión cultural, el involucramiento de los papás en los roles de la crianza de los hijos es una cuestión cultural. Desde mi punto de vista, sí. Sí creo que es una cuestión cultural muy pesada. En donde la mujer, la mamá, tiene una responsabilidad muy grande. Claro. Sí, porque podríamos decir, no hemos tocado el tema del machismo, pero evidentemente va de la mano. Podríamos decir, son los hombres los que hacen estas cosas, ¿no? Pero las mujeres tienen una corresponsabilidad, o tenemos una corresponsabilidad. Entonces sí creo que la parte cultural es muy importante, y también como conclusión, pues evidentemente es que el lugar del papá es importante. No es solamente un sembrador, no es de vida, ¿no? No es solamente un proveedor tampoco, no es solamente una autoridad. Es un vínculo del niño con la sociedad, es un promotor de una sana comunicación, o puede llegar a ser. Es alguien que fomenta la seguridad en el niño, es decir, tiene mucho valor y mucho peso su lugar como papá. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está faltando por hacer en eso? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo nos vamos a involucrar a los papás en esta diferenciación de roles en actividades, independientemente que estén casados o separados? Pues me parece que es dándole un lugar. Y sé que suena muy sencillo, pero a la hora de hacerlo, creo que no lo es tanto. Es darle un lugar, ¿no? Cuando la pareja cuando no están juntos, y imaginemos que la mujer está muy enojada con el hombre por la razón que sea, le quita el lugar de papá, cuando el lugar que ya no tiene es de pareja, ¿no? Y entonces de ahí hay atores, ¿no? El hijo crece con una construcción diferente de su papá, ¿no? Rara. Sí. ¿Qué vamos concluyendo, Rubén, para ir? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué concluyes de estar viviendo y educando esa responsabilidad tan grande que recae en ti? Y tan bonita. Tan hermosa, que recae en ti y obviamente en su mamá, pero al estar tú viviendo y responsabilizándote directamente del cuidado de tu hijo, en hacer una persona preparada, fuerte, ¿qué concluimos? ¿Cómo ¿Dónde está esa gran responsabilidad lo primero, que tienes? Yo pienso
Yo Y soy que feliz tienen con mis hijos muchos como estoy. papás. Pero hay muchos papás que ya tienen este rol, pero bueno, para mí lo más importante, deberían de crecer con la mamá y el papá. Pero si no se puede. Si no se puede, bueno, como en mi caso, yo tengo que estar al pendiente y voy a estar al pendiente. Entonces, es hermoso educar a mi hijo. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida, después de lo peor que me pasó, que fue lo pasado. Es lo mejor que me ha pasado. El pararte todos los días. Mis hijos están acostumbrados. Mi hijo, el chiquito, tiene 3 años y me dice, papá, te amo. Los dos me dicen siempre. Pero luego él me dice, ¿sí me amas mucho? Yo le digo, pues, con toda mi alma. Entonces, ese rol que tú dices de crear. De ti depende cómo vas a hacer. Claro, por supuesto. Yo sé que de mí depende. Y en la escuela y otras cosas. Sí, claro, pero tienes toda la razón, de mí depende. Y yo estoy viendo. Va bien, de repente se va para acá, no, sabes que no me late mucho por este lado y trato de jalarlo, o digo, no, él va por allá, si él, por ejemplo, yo, pues el fútbol, ya sabes, ¿no? El papá, lo quise meter al fútbol, no le gustó, dime qué te gusta, no, pues la natación, ok, a la natación. ¿Qué recomiendas a los que nos están viendo, ya para ir concluyendo? Uh-huh. ¿Qué recomiendas, hablando de esta nueva participación o de este involucramiento en este nuevo rol de la paternidad que hay, que no es como antes, que no era solamente hace todavía, ¿qué? 10 años, 15 años, 10, 15 años. Que la formación y educación de los de hijos era para la madre. Uh-huh. Y esto ha ido cambiando paulatinamente y ahora y yo sé que en 10 o 15 años se más está compartiendo. Yo sé que en 10 o 15 años más se va a triplicar esto, lamentablemente, pero se va a triplicar de que los papás se queden con los niños, eduquen a los niños, esto. Entonces, para acabar con esto, yo lo que te digo, mi forma de pensar es que los papás podemos, todo lo que las mamás pueden hacer, los papás lo podemos hacer. Desde cambiar un pañal, desde educar, desde ir a una educarlos junta. desde chiquitos. Sí, desde educarlos desde bebés. A mí me tocó mi hijo el pequeño desde bebé. Entonces, el de educarlo, el que por ahí no se le vaya a salir un día una grosería, tú no digas groserías enfrente de ellos, porque con qué cara, todas esas cuestiones. Entonces, lo que yo pienso es que los papás podemos educar igual que una madre, porque hay unas madres excepcionales, pero hay unas madres que lamentablemente no deberían de ser madres. Pero bueno, tú puedes educarlos como hombre, tú puedes darle los 365 días, así como se le arregla una mamá, para irse a trabajar, para regresar a hacer la comida, todo esto, pues así hay papás. Ya vemos papás que podemos y que yo regreso ahorita, tengo que irme a las 2 de la tarde a recoger a mi hijo, tengo que ir a la casa, ver si la persona que nos ayuda ahí un poco ya tiene la comida, si no hay que ir rápido a comprar comida, ponerles la mesa, la comida. todo, termina la comida, subirlo, cambiarlo para que laven el uniforme, que se bañe. Estar al pendiente 100%. Pues muy bien, pues justamente eso era lo que buscábamos, Cris y Rubén. Poner un poquito en la mesa de discusión, en la mesa del debate, el punto de análisis de cómo se están viviendo ahora estos nuevos roles y la opinión de especialistas como tú y la opinión de alguien que lo vive en carne propia. De otro especialista. De otro especialista que lo está viviendo y dejarla la reflexión ahora con motivo de la celebración del Día del Padre. ¿Qué está faltando? ¿Qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal para corregir los caminos? Y esto no solamente involucra cuestiones sentimentales o opiniones personales, sino involucra también en las decisiones de hacer las cosas también desde los puntos de vista de educación y legales. Entonces, pues yo les agradezco mucho que hayan venido. No sé si quieres hacer un último comentario. Bueno, yo nada más completar, tú dices, que hay papás que pueden hacer esta labor, ¿no? Y yo agregaría que quieren, que también quieren y que nos toca también dar chance. A las mujeres. Claro, a que se involucren, ¿no? Así es. O buscar las motivaciones. Claro, ¿no? Claro, porque tienen pues las mismas condiciones, ¿no? El mismo derecho, la misma necesidad, igual los niños. Muy bien. Pues muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Cris, por habernos acompañado. Gracias. Continuamos para el próximo.